Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase número 18 de Biología para alumnos de primer año de secundaria de la Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Mújica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar el segundo trimestre. El día martes que me entregaron sus trabajos fueron los últimos que se van a evaluar para asentar su calificación del primer trimestre. Ok, bueno, dicho esto, entonces a partir de hoy comenzamos el segundo trimestre. Solamente comentar que muchos de ustedes no me entregaron estos últimos trabajos. Les avisé del día martes 3 de noviembre desde la semana pasada, o sea, tuvieron casi una semana completa para prever sus tiempos y ponerse al corriente acerca de los trabajos. Sí es lamentable de que algunos de ustedes fueron ahí y me daban excusas que en realidad pues no son válidas, para que no me hayan trabajado absolutamente nada. Hay algunos de ustedes que me doy cuenta que sí están en los grupos y sí ven los videos, pero no trabajan. No tengo evidencias de ustedes. Entonces, pues lamentablemente eso se va a ver reflejado en sus calificaciones. A nadie le subo puntos ni les bajo puntos. La calificación es la que ustedes se ganan con el trabajo que están realizando. No porque estemos con esta medida a distancia, las calificaciones van a ser de otra forma. Son exactamente igual, solamente la forma de impartir la clase es diferente por esta situación en la que estamos. Esperemos que esto pase rápido y podamos incorporarnos a la escuela posiblemente en enero, ojalá que sí sea así. Pero dicho esto, a los que me entregaron todos sus trabajos, que hay muchos que sí me entregaron bien sus trabajos, todavía no los termino de calificar, la verdad, pero ya le he avanzado mucho a esta segunda tanda que me entregaron sus trabajos. Muchos están muy bien hechos, la verdad, los felicito a los que me han hecho muy bien sus trabajos, en su presentación, en su ortografía, en su forma o su presentación, en la forma de escribir. Su lectura está muy bien escrita, están muy completos sus trabajos. Hay algunos otros que la verdad me entregaron unos trabajos que sí dejan mucho a desear, no tanto en la higiene o en la presentación, sino en los contenidos. Recuerdan que yo a algunos de ustedes les digo que las cosas son a mano. Vi muchos trabajos que están en copias o en impresiones y eso no tiene validez. Ok, bueno, entonces pues en realidad ahora empezamos el segundo trimestre. Los que van muy bien, pues hay que continuar de esa forma, y a los que no, pues a cambiar ese chip y esa mentalidad y ponernos a trabajar. No sé si así están en sus otras materias, pero ya debemos de despertar, y ustedes deben de entender que la secundaria es muy distinta a la primaria. Aquí hay más maestros que en la primaria. Cada maestro da su materia y es independiente de las otras. Ok, entonces ya es momento de que despierten y se pongan a trabajar. Ok, la verdad es que sí me decepcionó mucho ver que hubo poca convocatoria de muchos de ustedes que no fueron a entregarme trabajos, y ahora que ya estoy revisando bien en concreto las listas, me doy cuenta que de muchos de ustedes no tengo ningún trabajo, y de algunos que no tengo trabajos me han dado excusas que la verdad es que ya creo que ni ustedes se las creen. Yo entiendo las dificultades y he hablado con ustedes en las dificultades del internet. De eso no hay ningún problema, lo hemos solucionado de una u otra forma, pero hay muchos de ustedes que sí ven los videos pero no trabajan.
Entonces, como les repito, en sus calificaciones se va a ver reflejado el esfuerzo que cada uno de ustedes ha invertido en esta materia. Ok, yo ya les haré después llegar sus calificaciones y del primer trimestre. Ok, entonces hay que poner atención bien en las clases y en las indicaciones que se les dan. Ok, también ya no dejo abierto el grupo tanto tiempo porque la verdad es que se inunda de mensajes. Les pongo una información, pero los demás empiezan a compartir otras cosas o a responder estos mensajes y se pierde. Entonces hay muchos que ya no ven estos mensajes. Entonces esa es la razón por la que a veces silencio los grupos, para que no haya tanto desorden, y mejor me mandan mensajes personales y ahí ya les resuelvo sus dudas. Pero hay que poner atención en las indicaciones, porque luego me preguntan cosas que están en las indicaciones. Ajá, las horas o qué van a hacer, y ahí dice, si dice resumen allí, me preguntan que si van a hacer un resumen. Pues si en la indicación lo dice, simplemente hay que poner más atención y leer bien las indicaciones, al igual que en los videos, las indicaciones que se les dan a los trabajos. Bueno, ahora sí vamos a iniciar entonces el segundo trimestre. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Bueno, en su libreta van a hacer como un separador, o van a hacer un separador más bien, como ustedes lo quieran hacer. Le van a poner pues una portada normal, pero le van a poner en grande segundo trimestre, para saber que ahí es justo donde comienza el segundo trimestre y los trabajos, ¿ok? O los resúmenes del segundo trimestre. Bueno, le van a poner así segundo trimestre. El tema que pueden ponerle ahí en el segundo trimestre es la biodiversidad, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces ahorita van a sacar su libreta y van a hacer, ya saben, un resumen de esta presentación, de este tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy, antes de que se me pase, los temas de las tareas que les dejo de los videos, el título siempre es el título del video. Ajá. En este caso, por ejemplo, la tarea que les voy a dejar el día de hoy, el título de esa tarea es la importancia de la biodiversidad en México. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Dice, el tema es biodiversidad. El subtema, o lo que vamos a ver el día de hoy, es la importancia de la biodiversidad en México. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Dice, en tus estudios de primaria, o en películas, o en documentales, en fotografía, revistas, periódicos, programas de televisión, e incluso hasta en la publicidad, está presente el tema de la diversidad. La existencia de múltiples expresiones, ya sea desde el punto de vista de la cultura, de las ideas políticas, de los grupos étnicos, de las costumbres, de las tradiciones, hasta de la geografía, el relieve y el clima, forman el conjunto de diversidad de nuestro país. Ajá. Bueno, esto simplemente es un resumen o un recordatorio de dónde pueden ver esta palabra, la diversidad. Ajá. Diversidad es diversificación, ajá, variedad. Ajá. Eso es lo que significa diversidad. Tener algo variado. Puede ser de muchas cosas, no nada más el concepto. Cuando ya viene el concepto de bio, habla de vida, ajá, diversidad de vida. Pero hablando aquí, habla acerca de México, que esta palabra de diversidad la vemos en que México diverso, ajá, o multidiverso. Incluso lo podemos mandar o abarcarlo en un concepto cultural, ajá, multiculturalidad. Así es México. Eso habla de la diversidad que hay en México, ya pues sea biodiversidad en cuanto a los animales y plantas y vida, tipos de climas, ajá, relieves, etcétera. Pues es un país biodiverso o multidiverso en cuanto a esta característica, pero también desde un punto de vista cultural, México también es muy diverso. Ajá. Al ser un país muy grande, obviamente la diversidad de etnias o grupos étnicos, de las costumbres, de las tradiciones, e incluso de las lenguas o dialectos son distintas, ¿no?
Mismo en México podemos ver los tipos de culturas que ha habido, de la maya, la zapoteca, ajá, la azteca, la tolteca, etcétera. Todas estas culturas, ¿por qué surgen tantas en México? Pues porque México también abarca un gran territorio. Entonces, por ende, pues es por tener un gran territorio geográficamente hablando, hay más gente, ajá, hay más culturas o surgieron más culturas. Eso es a lo que se refiere, a las tradiciones, a las costumbres dentro de cada grupo étnico. Eso es a lo que se refiere con la diversidad, ¿ok? O de la importancia que tiene. Entonces recordemos hacer un ejercicio de que en la primaria tuvieron que haberlo visto en ciencias naturales, en geografía también, al ver la diversidad de ecosistemas que existían. Un ejemplo claro, por ejemplo, es en las papelerías cuando veían o les pedían de tareas que buscaran un mapa de México, pero no con sus territorios o no con sus delimitaciones de sus estados, sino que a veces hay mapas que, por ejemplo, lo de los relieves, ajá, las montañas, o el de los ríos y lagos, ajá, todo ese tipo de características de México hablan acerca de su diversidad. Ajá. También podemos ver cómo se secciona México, por ejemplo, del sur, centro y norte. Ajá. Pero dentro del sur también hay secciones, ajá, lo que es una parte donde está la zona maya, ajá, donde está el sureste, pero en la zona donde está Oaxaca, por ejemplo. Entonces, a lo mejor están en el sur, pero son muy distintas entre sí. En el centro del país donde estamos nosotros, también somos distintos, ajá, y las culturas han sido diferentes, en el norte igualmente, ajá, las tradiciones son diferentes. Por ejemplo, ahorita en esta época que estamos, de la época del Día de Muertos, bueno, el Día de Muertos se ha permeado por la diversidad que existe en México y una tradición que es de Michoacán, pero especialmente es de la meseta purépecha, que es el Día de Muertos. Ajá. Bueno, esa es una tradición purépecha que se ha permeado en todo México. Ajá. Se ha pasado a todas las etnias o a todas las tradiciones de los otros grupos. Eso habla acerca de un país que está conectado entre sí. Ajá. No hay una desconexión por ser tan grande. Bueno, seguimos entonces, solamente era para recordar y saber qué significaba la palabra diversidad. Ajá, entonces es variedad de alguna cosa, pero cuando está conectado con bio y se llama biodiversidad, habla acerca de la diversidad de vida. Ajá, muy bien. En especial, México también tiene una riqueza notable en especies que lo habitan, es decir, su biodiversidad es impresionante. Debido al tamaño de nuestro territorio, la posición geográfica, los climas que existen en él, se considera a México como uno de los 5 países con mayor número de especies en el mundo. Y al sumar a ello la riqueza cultural de nuestra población, también somos un país mega diverso, ¿ok? Bueno, es un poco de lo que hablamos en ahorita, o acabamos de hablar ahorita de esto. Pues la principal razón de la que México tiene mucha diversidad o biodiversidad, una de ellas es que es un país muy grande, ¿no? Un día busquen que no estén haciendo alguna tarea y búscanle ahí en Google y fíjense, hay una imagen que vi hace poco que era la comparación, por ejemplo, de algunos países de Europa a comparación del tamaño. Se hablaba del tamaño en cuanto a México y eran como 10 países o 8 países europeos que podían caber en México. Ajá. Entonces eso habla del tamaño del territorio mexicano. Ajá. Bueno, esa es una de las características que tiene México. Al ser muy grande, pues por ende tiene mucha cantidad de animales, de plantas, ajá, y de culturas. Pero también tiene que ver su posición geográfica. Ajá. A México lo atraviesan ciertas líneas invisibles de climas, o lo podemos llamar así, como climas. Cuando ven, por ejemplo, para que me entiendan, en un globo terráqueo, se fijen, o si tienen uno en su caso, en la primaria vieron uno, ahora que si podemos regresar pronto, pues en la escuela tenemos uno y vamos a trabajar con ellos. Vamos a explicar cómo funcionan los globos terráqueos o qué es lo que indican. Ajá.
pero tienen muchas coordenadas, pero estas coordenadas tienen que ver con temperaturas, con relieves, con los vientos, ajá, con los climas en determinado lugar. Entonces México está en una posición geográfica en la que lo atraviesan ciertas líneas que hacen que sus clima o el clima de México sea muy diferente, y para nosotros sea muy afortunado tener un país en el cual tenemos prácticamente todos los climas que existen en la Tierra. Pocos países en el mundo tienen esa característica. México tiene todos los climas, todos los que se imaginen México los tiene. Obviamente no en todos los lugares, por ejemplo, neva, pero así en Chihuahua, por ejemplo. Pero los desiertos, por ejemplo, tenemos desiertos, tenemos selvas, bosques, taigas, tundras, por las costas. Tenemos dos lugares o dos mares que colindan con México, el Pacífico y el Atlántico. Entonces esa es una gran riqueza que provee pues una posición geográfica, la cual ha incentivado que México sea un territorio muy biodiverso. Ahora, por otro lado, pues en la imagen de la derecha, en la parte inferior, vemos las culturas. Ajá. A partir de esto, pues también, al ser muy grande, pues también surgieron diferentes tipos de culturas. Ajá. Que no nada más son exclusivas de México. La cultura maya, por ejemplo, está asociada mucho a México, pero la cultura maya también permeó su territorio. No nada más era México, era El Salvador, Guatemala, ajá, Mesoamérica, pues como quien dice. Entonces, esto es lo que habla acerca de la biodiversidad o lo megadiverso que es México, la importancia que tiene estar dentro de los 5 primeros países con mayor biodiversidad en el mundo. E incluso está como el tercer país más biodiverso del mundo. Ya lo habíamos comentado en algún momento, que el primero es Brasil, el segundo es Colombia y el tercero es México. Pero si lo viéramos, México tendría que ser el primero. Porque Brasil y Colombia, por ejemplo, son primero y segundo porque tienen la selva más importante, o están cerca de la selva más importante, que es el Amazonas. Ajá. Por ende, pues por eso se les da esta riqueza biológica. Pero México en realidad es de los pocos países que sí tienen esta gran esta posición geográfica en la cual tienen todos los climas. Ajá. China, por ejemplo, también es un país muy biodiverso, pero China también es gigantesco. Ajá. También tiene que ver con el territorio que abarca. Bueno, entonces continuamos. Importancia de la ecología o importancia ecológica de la biodiversidad. Ajá, o de la ecología en la biodiversidad. Bueno, este es el primer concepto que vamos a ver el día de hoy. Más las siguientes clases vamos a ver la importancia, pero cultural, de la biodiversidad en México. También hay una importancia económica, eso también lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero la primera que vamos a ver va a ser importancia ecológica de la biodiversidad. Bueno, dice, los ecosistemas tienen una complicada red de relaciones entre los factores abióticos y bióticos que lo constituyen. ¿Ok? Entonces dice aquí que los ecosistemas tienen relaciones entre factores abióticos, o sea, factores que no tienen vida, y factores bióticos que sí tienen vida. Se refiere a los abióticos, al agua, al aire, a la tierra. Y los bióticos, pues son todos los animales y plantas. Entonces existe una relación entre ambos. Ajá. ¿Qué relación tienen estas? Por ejemplo, los árboles, no todos los árboles, los pinos, por ejemplo, y los encinos. Pinos y encinos son propios de un clima un poco más templado o frío. Nunca vamos a encontrar pinos o encinos en un lugar tropical. Entonces esa es la relación que tienen entre sí. La relación que tiene propiamente las
las hojas o la evolución de los animales con el clima en el donde están. Ya habíamos hablado una vez de eso, de cómo por ejemplo los animales se adaptan al clima, que es un factor abiótico, y evolucionan, o se han adaptado. Los osos polares son blancos, ¿para qué? Pues se adaptaron a su clima, el hielo, para que no los vean sus presas. Las plantas, por ejemplo, las plantas de un lugar tropical, las hojas son muy grandes, para captar más luz. Pero en los lugares muy fríos, las hojas son muy chiquitas, como los pinos, que están compactas. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es perder agua. En los desiertos también las hojas son muy chiquitas, o hasta son como se convierte. Las espinas, por ejemplo, es una hoja que está enrollada como un taquito. Es una adaptación de una hoja, para no perder agua. Cuando una hoja es muy grande, evapora su agua muy rápido, pero en un lugar como una selva no importa, porque la selva está muy húmeda. Pero en un lugar como un desierto o una tundra, por ejemplo, que es una tundra muy fría, en el norte de Canadá, por ejemplo, en los pinos, tienen hojas muy chiquitas, porque podemos decir, bueno, tienen agua porque está en el hielo. Sí, pero esa agua la tienen ahí, pero no la pueden beber. Entonces, una estrategia que tienen estos árboles para adaptarse a tu clima, que es un factor abiótico, pues han evolucionado para que sus hojas sean muy compactas, muy chiquitas. ¿Ok? Bueno, dice, los seres vivos que están presentes en un ecosistema y que forman los factores abióticos subsisten en el por qué se adaptan a las condiciones del medio y le confieren características particulares a la región debido al tipo de especie que la habitan. En algunos ecosistemas la biodiversidad es limitada, pero cuando las condiciones son precisas para la adaptación y la prosperidad de muchas especies, la biodiversidad aumenta sensiblemente. ¿Okay? Entonces hay ciertos lugares en el mundo en el cual por la biodiversidad o el número de animales que viven en ella es impresionante. Por ejemplo, en el Amazonas. El Amazonas tiene millones y millones de especies distintas que viven en ese lugar. ¿Por qué? Pues porque es un lugar con muchos nutrientes, un lugar muy grande, un lugar que evolutivamente ha tenido o ha albergado a muchas especies diferentes. Pero si lo vemos por otro lado, la Antártida, pues la Antártida pues es un lugar desolado. Hay muy pocos animales que pueden vivir ahí, pero los que se pueden adaptar o prosperan ahí, pues tienen una abundancia o le dan una biodiversidad a este lugar. Entonces, el lugar o el factor abiótico también necesita de los factores bióticos de los animales para proveerse unos de otros. Igual en estas imágenes, por ejemplo, los monos que vemos ahí, los árboles ocupan de los monos. ¿Cómo? Pues porque comen sus frutos y sus semillas las dispersan, y eso hace que nazcan más árboles. Obviamente el mono no lo hace intencionalmente, no sabe lo que está haciendo, pero lo hace como una recompensa. El fruto es una adaptación de los árboles para poder tener algo atractivo para que los animales coman de él, pero den algo al árbol, que es la dispersión de estas semillas. Entonces, cada una de las adaptaciones las podemos tener. Por ejemplo, no sé si se han fijado que luego van al campo y se quedan así unas bolitas de como en el pasto, que se quedan en los pantalones y todo. Esas son adaptaciones que tienen las plantas para que para dispersar sus semillas. O sea, que cuando un animal pasa, se le queden estos en su piel o en su pelo y las lleve a otras plantas y se atoren ahí, y así es como se diseminan las semillas. ¿Okay? Entonces eso es lo que habla la importancia de la biodiversidad en cuanto a esta característica, las adaptaciones para prosperar en los diferentes tipos de ecosistemas. Bueno, continuamos. Dice, la diversidad biológica es de suma importancia para mantener el equilibrio en los ecosistemas naturales del país y del planeta. Por ejemplo, en los bosques la biodiversidad permite que se renueve constantemente el ecosistema.
De los ecosistemas en equilibrio obtenemos beneficios que llamamos servicios ambientales. Estos servicios ambientales contribuyen al equilibrio ambiental. Por ejemplo, la captación y almacenamiento del agua en glaciales, en los mantos acuíferos, los lagos y los ríos, la captura de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, la fertilidad de los suelos y su cuidado al evitar los deslaves y la erosión, así como la regulación climática. Bueno, lo que habla aquí es que los ecosistemas ocupan de la vida o de los animales y de las plantas para tener un equilibrio, para estar sanos, como quien dice. ¿Ok? Una vez que ya están sanos, los ecosistemas brindan algo al planeta. ¿Qué es? Pues estos se llaman servicios ambientales. Servicios ambientales, un servicio que le ayuda al planeta a estar sano o a estar vivo, a funcionar adecuadamente. ¿Cómo? Por ejemplo, el agua en los glaciales. El agua en los glaciales o en la Antártida está almacenada. Es el almacenamiento más grande que existe en el mundo de agua dulce. Está ahí. Por eso es muy importante cuando nos hablan del cambio climático y del calentamiento global, no tomarlo a la ligera o pensar que eso es un mito. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si llegan a derretirse estos glaciales, adiós al agua o los almacenamientos que tenemos de agua dulce, que ya no se unirían al ciclo de agua dulce en el planeta. Los mantos acuíferos, por ejemplo, también es un lugar donde se almacena el agua dulce. Los lagos y los ríos igualmente. Recordemos que si buscamos planeta Tierra, es planeta azul, tiene mucha agua. Pero que no se nos olvide que nosotros y todos los seres vivos dependemos de agua dulce, no de agua salada. La mayoría o la mayor cantidad de agua que hay en el planeta Tierra, hasta creo que eso más o menos es como el 70% de agua, es agua salada. Entonces es inservible para nosotros. A lo mejor es un lugar y es el ecosistema de los animales marinos, pero tampoco ellos beben de agua de mar. Algunos sí, pero luego vamos a ver más adelante cómo es que lo hacen. Pero nosotros o los animales terrestres dependemos de agua dulce. Entonces el servicio ambiental que nos da tener un lugar o un equilibrio ambiental es muy importante. La captura de dióxido de carbono, el CO2, contaminantes que se hacen en las ciudades, en los automóviles, el que hacemos diariamente en nuestras casas, tiene que ser captado, o sea, filtrado. ¿Cómo se filtra? Pues con los bosques o con las selvas. Nosotros como seres humanos y todos los demás animales respiramos oxígeno y exhalamos, o nuestro desecho del oxígeno es el CO2. Nuestro oxígeno entra en nosotros y cuando lo exhalamos sale CO2, dióxido de carbono, un gas que ayuda a la contaminación o de efecto invernadero. Pero pues la naturaleza ha evolucionado o es muy sabia en ese aspecto y creó organismos que eran inversos a nosotros. Ellos, en lugar de respirar oxígeno, respiran CO2 y exhalan o desechan oxígeno, el combustible para nosotros. Entonces estos organismos o estas especies son los vegetales, las plantas, los árboles, las flores, todo lo que se les ocurra que es una planta, ellos lo hacen. Entonces ellos o los selvas se les llaman bonos de carbono, porque captan el carbono, lo mantienen. Pero ¿qué pasa si no los protegemos? Pues no vamos a tener quien filtre este aire. También estar en equilibrio con los ecosistemas ayudan a la fertilidad de los suelos, cuidan evitar los deslaves. Por ejemplo, en muchos lugares en el mundo, no nada más en México, en muchas partes del mundo, donde ocurre mucho la tala clandestina y no clandestina, o el exceso pues de la extracción de esta tala. Cuando llueve, por ejemplo, se deslavan los cerros. ¿Por qué? Porque los árboles
también hacen otro servicio ambiental, que es la compactación de la tierra. Un ejemplo que pueden poner es cuando sacan una flor o cuando venden estas macetitas en los mercados. Pues sacan así el árbol y se ven cuánta tierra trae. Aunque sean muy chiquitos los arbolitos o las plantas, traen un buena cantidad de tierra agarrada, ¿no? ¿Con qué la agarran? ¿O con la compactan? Pues con sus raíces. Entonces las montañas o los cerros tienen muchos árboles y pasto y ellos compactan la tierra. Ajá, están agarradas de ella. Así que cuando llueve, al estar agarrada esta tierra, pues no se deslava. Pero ¿qué pasa si no están estos árboles de ahí? O están muertos, están nada más los troncos así cortados, pues ya no va a haber nada que sostenga esta tierra y pues ocurren los deslaves, o las erosiones también. Entonces esto es lo que se refiere, ¿ok? Bueno, los servicios ambientales pueden ser de diferente índole. Algunos mantienen las condiciones de equilibrio de los ecosistemas y en consecuencia permiten el desarrollo de todas las especies que en ellos habitan, incluidos nosotros, los seres humanos. También existen aquellos que tienen un valor económico intrínseco, como la explotación racional de productos silvícolas como extraer madera, precursores de medicamentos, de látex, tintes, resinas y otros productos importantes para la industria. ¿Okay? Entonces el servicio ambiental no nada más es el filtrar el aire, el ayudar al ciclo del agua, al mantener la tierra fértil, etcétera. No nada más eso, sino que también tiene una importancia para la vida del ser humano en cuanto al valor económico. ¿Por qué? Porque nos servimos de las materias primas que se extraen de la naturaleza, la madera, los medicamentos, el látex, por ejemplo, el chicle, el caucho, con lo que se hacen las llantas. Entonces, ese tipo de materiales van y se extraen, o se ha hecho una industria para extraer estos productos y es un servicio ambiental que también nos da. Eso se ha hecho, el ser humano desde su origen ha extraído cosas del medio ambiente para nuestro beneficio, ¿ok? Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que estos organismos, estas plantas, estos árboles, la tierra, el agua, etcétera, todo tiene o es parte de un ecosistema, el cual está ahí mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí y posiblemente esté después de que el ser humano deje de existir en la tierra, ¿no? Entonces es la importancia que tiene no romper estos ciclos. Algunas de las prácticas respetuosas del medio ambiente ocurren en las áreas agrícolas y pecuarias, es decir, en sus procesos solo se utilizan productos como los abonos naturales o que disponen de manera adecuada de los desechos. Con ellos se evita la contaminación y se mantienen áreas de las cuales depende buena parte de la producción de alimentos. Bueno, esto es en cuanto a las prácticas respetuosas del medio ambiente, o sea, la extracción de ciertos recursos, pero amigablemente con el ambiente. Obviamente, esto es en menor proporción. Si lo viéramos con un ojo crítico, podríamos ver que en realidad no es así. Se extraen demasiadas cosas de cualquier lugar, se explota hasta su desaparición. Hay muchos lugares, por ejemplo, en México y en el mundo, donde hay minas abandonadas. Real de 14, por ejemplo, es una ciudad en San Luis Potosí muy famosa porque es una ciudad abandonada, en una ciudad minera, la cual extrajeron hasta la último en su minería, que principalmente era oro y plata y algún otro metal, y no quedó nada. Al no tener nada, pues la abandonaron, ¿no? Y es una atracción turística en la actualidad, pero se ve que era una ciudad que estaba pensada a ser una ciudad moderna, pero pues el ser humano la sobreexplotó y la dejó infértil en cuanto a la minería, ¿no? Entonces, en realidad es muy poco la actividad respetuosa del medio ambiente. Un ejemplo de esto
son las milpas. Ajá. La combinación de especies alimenticias cultivadas en un mismo terreno facilita el cuidado del suelo. Ajá. O sea, tener ciertos cultivos o diferentes cultivos dentro de una misma milpa, esto ayuda a la tierra a que no la infertilicen tan rápido, y como tienen variedad, también obtiene la tierra diferentes nutrientes de cada planta es diferente, entonces le da nutrientes diferentes. Y también el usar abonos naturales ayuda a ser orgánico, ajá, a tener cultivos orgánicos. Obviamente esto sería lo ideal, pero en la industria esto no es viable, ajá, porque tardan tiempo en germinar, y en la actualidad lo que se quiere es que los procesos sean mucho más rápidos. Ajá, muy bien. Actualmente la explotación, uso y abuso de los recursos naturales, como los minerales, el petróleo, la madera, de los bosques, ha llevado a nuestro país y al mundo a una situación complicada. Los problemas resultantes son la pérdida de especies, la modificación de los ecosistemas, la disminución de los servicios ambientales que proporcionan al medio. Bueno, esto es la otra parte. Ajá. Lo que sí se hace en la actualidad, la sobreexplotación de los recursos. Ajá. Un ejemplo de ello son los cerros que podemos ver a nuestro alrededor, que están talados completamente. Yo, por ejemplo, yo soy de Zitácuaro y vivo aquí, y me doy cuenta, por ejemplo, en muchos de los lugares cuando era niño y íbamos a veces a días de campo o algo así, y pues veíamos muy poblado o en ciertos lugares donde no había casas, eran solamente árboles y cerros y ya. Hoy en la actualidad a veces no hay nada de eso, pero se cambiaron su giro, en vez de ser ya árboles y eso, ya es un lugar de ganado, ajá, o han cultivado ciertas otras cosas, entonces ese ecosistema lo cambiaron, o talaron los árboles, o hay yacimientos de poblaciones como casas nuevas, etcétera. Ese es uno de los ejemplos en la sobreexplotación. La sobreexplotación, por ejemplo, del petróleo. Ajá. El petróleo en las plantas petroleras en los puertos, pues por su extracción que es muy acelerada, han ocurrido muchos accidentes. Ajá. Una imagen de aquí pues es un pelícano con petróleo, ¿no? Y hay grandes desastres ecológicos que existen cuando hay problemas en las fugas de petróleo de aquí. Las selvas, la tala inmoderada, la caza de animales, o la caza furtiva de animales, los asentamientos de la gente, que cada vez invadimos más los ecosistemas que antes no eran. ¿Por qué? Pues porque somos más. Entre más gente haya, más requerimientos de superficie, o los pueblitos se convierten en un pueblo más grande o en una ciudad, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere el abuso de estos recursos, la pérdida de especies. ¿Cuáles son las causas, o perdón, los resultados de esta sobreexplotación? Por la pérdida de especies, el desplazar especies, modifican los ecosistemas, en lugares donde a lo mejor era un bosque y talan todo, pues se convierte en todo lo contrario de lo que era un bosque, y todos los animales que podían vivir ahí pues ya no lo hacen. Hay muchas imágenes, por ejemplo, de los osos polares por el cambio climático, donde ya no pueden cazar, o están muriendo de hambre porque su hábitat ya se ha descompuesto, porque ya como era un lugar muy frío, con el tiempo ha aumentado la temperatura y ya no se congelan. Entonces donde él cazaba, pues era un lugar con hielo, ya no puede cazar en un lugar donde no hay hielo, lo ven sus presas desde kilómetros. Entonces es una forma de verlo. Los servicios ambientales pues disminuyen. Tenemos menos árboles, menos selvas, menos plantas, pues no tenemos filtros. Ajá, no tenemos un filtro. Por eso en la Ciudad de México, en Shanghái, por ejemplo, en China, una de las ciudades más contaminadas, o sino que es la ciudad con más contaminación en el mundo, podemos ver que hay días en los cuales la gente no puede salir de sus casas porque los niveles de contaminación son muy altos.
el no circulen en la Ciudad de México es una de las medidas que tienen para disminuir las emisiones de CO2 en la ciudad. Si salieran todos los carros que existen en la Ciudad de México, posiblemente la contaminación de ese día sería altísima. Entonces nuestra misma salud se va empeorando con esta mala o el abuso o el mal uso de los recursos naturales y de la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué me van a hacer de tarea? Me van a investigar 5 ecosistemas de México. Ajá. Me pueden investigar los que quieran, que sean 5 diferentes, 3 mejor, 3 ecosistemas diferentes que existen en México. Ajá. ¿Cómo se llaman esos ecosistemas? Y 5 animales que son endémicos o propios de estos ecosistemas. Si por ejemplo me escogen la selva lacandona, me ponen, bueno, la selva lacandona está en el sur de México, principalmente pues en Chiapas. Ejemplo de 5 animales que son originarios de la selva lacandona, pues el jaguar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces me van a investigar 3 ecosistemas de México o que hay en México, y dentro de cada ecosistema, obviamente las características del ecosistema me lo van a investigar, la temperatura, en dónde está ubicado, qué tipo de temperaturas se manejan ahí, o sus estaciones del año, y los 5 animales que habitan en cada uno de estos ecosistemas. ¿Ok? Esto lo van a hacer en una hoja blanca, que es donde ya comienza el segundo trimestre. ¿Ok? Muy bien, sería todo.